Las normas que desarrollaremos a continuación son NIA 620 y NIA 700. NIA 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. Alcance. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al trabajo de una persona u organización en un campo especializado distinto al de la contabilidad o auditoría. También hay que tener en cuenta que el auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada y que la utilización del trabajo de un experto no reduce su responsabilidad. Los objetivos del auditor son determinar si utiliza el trabajo de un experto el auditor y en caso de utilizarlo debe determinar si es adecuado para sus fines. Definiciones. Experto del auditor. Persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo el auditor lo utiliza para facilitar la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Especialización. Cualificaciones, conocimiento y experiencia en un campo concreto. Experto de la dirección. Persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo la entidad lo utiliza para facilitar la preparación de los estados financieros. Requerimientos. Determinación de la necesidad de un experto del auditor. Es importante que el auditor determine si usará o no el trabajo de un experto y cuando se hace necesaria una especialización en un campo distinto a de la contabilidad o auditoría que le permita obtener claridad del entendimiento de la entidad y su entorno, de la misma manera que pueda identificar y valorar los riesgos significativos y darle respuestas a dichos riesgos identificados, obteniendo evidencia suficiente y adecuada para formarse una opinión sobre los estados financieros. Naturaleza, momento y realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Cuando el auditor decide usar el trabajo de un experto en una área diferente, debe determinar la naturaleza, momento y realización y extensión de los procedimientos de dicho experto. Asimismo, el auditor debe identificar los riesgos significativos del trabajo, teniendo en cuenta la importancia del trabajo, la pericia del experto y si está sujeto a las políticas y procedimientos de calidad de la empresa del auditor. El auditor evaluará si el experto tiene la capacidad, competencia y objetividad mediante el conocimiento de la naturaleza, el grado de especialización del experto del auditor, la aptitud del experto para ejercer dicha competencia en el encargo y los posibles efectos que pueda tener sesgo o influencia de un tercero sobre el juicio profesional. El auditor obtendrá conocimiento suficiente del campo de especialización del experto del auditor que le permita determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto para los fines del auditor y evaluar la adecuación de dicho trabajo para la obtención de los fines del auditor. El auditor acordará con el experto del auditor por medio escrito la naturaleza y el alcance y los objetivos del trabajo, las funciones y las responsabilidades respectivas, la comunicación y la confidencialidad que se debe tomar en el trabajo. El auditor evaluará la adecuación del trabajo del experto del auditor, incluyendo los hallazgos o conclusiones del experto, las hipótesis o métodos que él haya aplicado y los datos fuente que haya utilizado el experto del auditor. Y en el siguiente requerimiento, referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. En un informe de auditoría que contiene una opinión no modificada, el auditor no debe hacer referencia al experto del auditor a menos
que las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo requieran. Y si este fuera el caso, el auditor debe indicar que dicha mención no reduce su responsabilidad con relación a la opinión en el informe de auditoría. De igual forma, si el informe de auditoría contiene una opinión modificada y el auditor debe hacer mención al experto del auditor para la comprensión de la opinión modificada, debe indicar que dicha mención no reduce su responsabilidad en relación con la opinión. Auditoría 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Auditoría 700. El alcance de la norma 700 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. Y también trata de la estructura y contenido del informe de auditoría. Es necesario indicar que aplica una auditoría de un conjunto completo de estados financieros con fines generales. El objetivo de esta norma, que va relacionado con el alcance, y es de formarse una opinión sobre las conclusiones extraídas y dirigirlo por medio de un informe por escrito. Definiciones. Estados financieros con fines generales. Son estados financieros preparados por medio de un marco de información con fines generales. ¿Y qué es un marco de información con fines generales? Está diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información para varios usuarios, el cual puede ser por medio de un marco de imagen fiel, el cual requiere el cumplimiento de sus requerimientos y reconoce de forma explícita o implícita para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Y también está el marco de cumplimiento, el cual reconoce y se requiere del cumplimiento de sus requerimientos. Para formarse una opinión, el auditor debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Para ello, debe evaluar si los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables significativas, si dichas políticas son seleccionadas y aplicadas de manera congruente de conformidad con el marco, si la dirección realiza razonablemente las estimaciones contables y si la información financiera presenta las características de relevancia, fiabilidad, comparabilidad y comprensibilidad. Existen dos tipos de opinión: la opinión modificada y la opinión no modificada. La opinión no modificada es cuando el auditor concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y la opinión modificada es cuando no se ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, o cuando los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. El informe de auditoría será por medio escrito. Este debe contener un título que debe especificar claramente que el informe es emitido por un auditor independiente, un destinatario que es a quien va a ir dirigido el informe, que normalmente son los accionistas o los responsables del gobierno de la entidad. Opinión del auditor. Esta debe manifestar e identificar los estados financieros que han sido auditados, el nombre de cada estado financiero y remitir a las notas explicativas, así como al resumen de las políticas contables significativas. Y debe identificar la fecha o el periodo que cubre cada estado financiero. Fundamento de la opinión. El auditor debe manifestar que la auditoría se realizó de conformidad con las normas internacionales de auditoría, hacer referencia a la parte del informe donde indica su responsabilidad como auditor, hacer una declaración de que es independiente de la entidad y que ha cumplido con los requerimientos de ética aplicables, así como manifestar que considera suficiente y adecuada la evidencia de auditoría obtenida en la cual basó su opinión. Empresa en funcionamiento.
Cuando sea aplicable, el auditor incluirá un párrafo de empresa en funcionamiento siguiendo los lineamientos de la NIA 570. Cuestiones clave de auditoría. Para auditorías de un conjunto completo de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas, el auditor informará y comunicará las cuestiones clave de auditoría de conformidad con la NIA 701. Otra información. Cuando corresponda, el auditor informará de conformidad con la NIA 720. Continuando con el esquema del informe según la NIA 700, tenemos las responsabilidades en relación con los estados financieros. En este apartado, el auditor debe indicar las responsabilidades que tiene la dirección. Se debe manifestar que el estado financiero está realizado de conformidad con el marco de información financiera aceptable, así como que se realizó la evaluación de la capacidad que tiene la compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Seguidamente tenemos las responsabilidades del auditor en relación a la auditoría de estados financieros. En este apartado se debe de manifestar que el auditor ha obtenido una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los estados financieros no contienen incorrecciones materiales, así como que el objetivo del auditor es emitir un informe que tenga una opinión. Y además indicar que las incorrecciones se pueden deber a fraude o a error. Luego están las otras responsabilidades de información. Esto es un apartado si se requiere por cuestiones legales. En algunas jurisdicciones se solicita y en otras no. Posteriormente tenemos el nombre del socio del encargo. En este apartado se debe colocar el nombre de la persona que supervisó la auditoría. Luego la firma del auditor. Seguidamente la dirección de la firma de auditoría y por último la fecha de emisión del informe. En la fecha de emisión del informe es muy importante que nunca sea antes de recibir la última documentación que soporte la opinión de los estados financieros. Toda la evidencia que hemos obtenido tiene que ser con fecha anterior al informe. Seguidamente en la norma existen estos otros tipos de informes. El informe de auditoría para las auditorías realizadas de conformidad tanto con las normas de una jurisdicción como con las NIAs. En este apartado se indica que el auditor debe de expresar que la auditoría se realizó de conformidad con las NIAs si así lo hiciera, además de estar utilizando las que la jurisdicción le impone. Luego está el informe de auditoría prescrito por disposiciones legales o reglamentarias. En este apartado se indica que el auditor hará mención de que se utilizaron NIAs solamente si se incluyeron algunos apartados de las NIAs. En el apartado de información presentada junto a los estados financieros, en algunas ocasiones la administración decide agregar documentación adicional a las notas de los estados financieros y los otros componentes. Esta información debe estar revisada por el auditor para que no sea incongruente con lo que está expresado. Este otro tipo de información puede ser un informe anual, pueden ser proyecciones, pueden ser presupuestos, pero es importante que estén revisados puesto que estas están cubiertas también por la opinión del auditor. Compañeros por su atención. Acá les dejamos una reflexión que es: permítete ser un principiante. Nadie comenzó siendo un auditor excelente.